Convención de Singapur. Hemos intitulado la reunión La Joya de la Corona, en donde Anna Sandborg nos hará favor de recordarnos, porque ya hemos hecho sesiones de este tipo en el pasado sobre este tópico, pero veremos la perspectiva internacional sobre la importancia de esta convención, y luego discutiremos entre nosotros el impacto que puede tener la suscripción de esta convención ante la coyuntura de la actual presentación de la iniciativa de Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias que se ha presentado en el Senado. Como primer punto de la agenda del día de hoy, brevemente diremos algunas de las actividades que hemos realizado en el comité desde nuestra última sesión de julio, en la que contamos con la presentación de Ana Laura Magaloni sobre renegociación de contratos por la situación derivada del COVID-19. Y entonces de allá para acá, en este escaso mes, participé en una sesión de la Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa, FIDE España, para la coordinación de la Mesa sobre Análisis Económico de los Medios Alternativos de Solución de Controversias, en la que participaron Francisco González de Cosío, destacado miembro de nuestro comité, y Juan Mora. También se publicó un artículo que preparé en calidad de presidente de nuestro comité sobre herramientas para resolver conflictos, los tribunales y los medios alternativos de solución de controversias, en publicación del semanario. También se publicó mi artículo Ley de Mediación con Ley Modelo. El micrófono, es que están hablando y no... ¿Perdón? Bueno, decía yo que se publicó un artículo mío sobre la Ley de Mediación con Ley Modelo y Convención de Singapur, el ideal, también en el semanario. Fui invitado a participar como profesor titular en la clase Construcción de Acuerdos de las licenciaturas de Gobierno y Economía de la Universidad Panamericana, que ya está en pleno vigor, y recibí también invitación por parte de ICC México y de la Escuela Libre de Derecho como ponente en el diplomado de arbitraje con el tema de mediación, diplomado que está también por comenzar. En fecha próxima participaré también como profesor en la UNAM FES-Acatlán en el diplomado en mediación privada. Así que estas han sido las actividades recientes que he realizado como presidente de nuestro comité. Así que querría ahora dar la bienvenida a nuestros invitados especiales, desde luego Alejandro Ogarrio, buenos días, el presidente de la Comisión de Arbitraje de ICC, de la cual depende nuestro comité. Gracias por acompañarnos, Alejandro. Y informo a todos que se disculpó Klaus von Bobeser, quien tenía interés de participar, pero por temas de agenda no puede estar con nosotros, y les manda un saludo a todos. Les informo que estaba previsto que participara con nosotros Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que es la institución de quien depende a echar para adelante la suscripción de la convención, pero fue llamado esta mañana a Palacio Nacional por parte del canciller Marcelo Ebrard y nos mandó una atenta disculpa. Pero en su lugar damos la más cordial bienvenida a Martín de Jesús Muñoz Ledo Villegas, director de Derecho Internacional 2, que no es sino Derecho Internacional Privado, en la propia Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, así que nos parece que es un magnífico interlocutor. También está con nosotros Paulina Telles Martínez, titular de la Unidad de Apoyo al Sistema
de Justicia de la Secretaría de Gobernación, que conforme a la iniciativa de ley presentada en el Senado, tendría un juego muy importante en la nueva regulación de la mediación. Y también damos la bienvenida a Guillermo Madrigal Monroy, jefe de departamento en la Secretaría de Economía. Les comento que hemos estado en estrecho contacto también con el senador Héctor Vasconcelos, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, y con su equipo técnico, con quienes hemos estado intercambiando ideas respecto de los siguientes pasos para lograr que la Convención de Singapur pudiera ser aprobada, y obviamente, por no ser todavía el momento procesal oportuno, como decíamos los abogados, prefirió no participar en esta reunión, ya que la decisión primera pues está en la cancha de la Cancillería. Por parte de colegios de abogados, también damos la bienvenida a Adrián Franco Cebada, del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, y a José Antonio Rodríguez Márquez, de la ANADE, Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Así que bienvenidos a todos los que están participando aquí con nosotros, y a nuestros invitados especiales, y desde luego bienvenida a Ana Sambold, a quien escucharemos en un momento. La dinámica de nuestro evento consistirá en que Enrique Hernández Villegas nos contará un poco la semblanza de nuestra expositora Ana Sambold, y Alexa von Boveser, ambos vicepresidentes de nuestro comité, nos ayudará a coordinar la etapa de preguntas y respuestas y de comentarios, sobre todo, porque se espera pues tener una nutrida discusión para ver cómo aterrizamos en la coyuntura del México actual este tema de la Convención de Singapur, tan importante en materia comercial internacional, que es lo que nos interesa fundamentalmente en ICC. Como una breve introducción al tema, podría decir que ante la crisis de impartición de justicia generada por la pandemia, si ya había un colapso de los tribunales en nuestro país, pues desde luego con 4 meses de suspensión de actividades, más los incumplimientos generados por COVID, se hace indispensable fortalecer la noble institución de la mediación, que como sabemos pues es la forma civilizada de resolver los conflictos de la humanidad en todas sus vertientes. Y es por ello que el 20 de julio la Comisión de Justicia del Senado presentó ante su comisión permanente la iniciativa de Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, que será remitida a comisiones para dictaminación en el periodo ordinario que comenzará el 1 de septiembre. Debido a que esta iniciativa, a diferencia de la aprobada en 2017 por la Cámara de Diputados, la nueva no incluye un nuevo capítulo sobre conciliación comercial del Código de Comercio, surge la gran oportunidad de proponer que México robustezca la iniciativa del senador Menchaca, adoptando la ley modelo de un citral sobre mediación comercial internacional, y que suscriba México la Convención de Singapur sobre ejecución de acuerdos derivados de mediación, tema que, como decimos, está en las manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que el propósito de la interlocución de nuestros expertos en mediación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la Secretaría de Gobernación, en su momento con el Senado y desde luego con la Secretaría de Economía, será persuadirlos de la conveniencia o incluso de la necesidad de contar con estos 3 instrumentos jurídicos en forma armonizada. Entonces, parte del propósito será detectar en qué se tendría que armonizar esta nueva iniciativa para que estuviera acorde
al lenguaje y a la regulación que a nivel internacional se está desarrollando en materia comercial internacional. Así que con este breve antecedente le doy la palabra a nuestro vicepresidente Enrique Hernández Villegas para que nos haga el favor de presentar a Anna Sambold, nuestra invitada oradora, y que la escuchemos con atención para luego provocar este intercambio entre nosotros. Muchas gracias a todos y adelante, Enrique. Gracias, estimado Toño. Es para mí un gran honor poder presentar a nuestra invitada de lujo, a Anna Sambold, a quien le reiteramos la bienvenida esta mañana, agradeciéndole, por supuesto, su tiempo y su generosidad de podernos compartir esta exposición. Bienvenida, estimada Ana. A continuación voy a leer una breve semblanza porque tiene una trayectoria muy, muy amplia. Sin embargo, para los que no la conocen, queremos dar lectura de sus datos curriculares más sobresalientes. Anna Sambold es una de las líderes en mediación y resolución de conflictos en los Estados Unidos. Es abogada en California, en el Distrito Federal del Sur de California y en Colombia, su país natal. Anna obtuvo su maestría en leyes de la Universidad de San Diego. Realizó sus estudios de mediación, arbitraje y resolución de conflictos en Harvard Law School, Columbia Law School y Strauss Institute Pepperdine University School of Law. Anna ha servido como mediadora, abogada, árbitro en más de 1000 casos civiles, comerciales, laborales, mercantiles y relacionados con seguros y responsabilidad extracontractual. Es la fundadora de Sambold Law and Dispute Resolution y trabaja con los paneles de mediadores y árbitros de la American Arbitration Association, ADR Services y diversos tribunales, agencias federales y estatales. En el ámbito académico, Anna ha sido profesora de leyes para la maestría de la Universidad de California Western School of Law y ha enseñado extensivamente sobre negociación, mediación, manejo y resolución de conflictos en distintas universidades e instituciones a través del National Conflict Resolution Center. También ha sido expositora en conferencias y seminarios sobre mediación y resolución de conflictos en Europa, Asia y en América. Anna es actualmente la codirectora del Instituto de Mediación de la American Bar Association, directora encargada de todos los programas educativos relacionados con métodos alternativos de resolución de conflictos para el ABA, directora del ADR Tech Expo, vicepresidenta de la sección de ADR de la Barra de Abogados de San Diego y presidenta de la Fundación de la Librería Legal de San Diego. También ha sido la directora del comité de ADR de la Barra de Abogados de California, es miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Mediadores del Sur de California y del Charter Institute of Arbitration North American Branch. Por su destacado trabajo en el campo de la mediación y de los métodos alternativos de resolución de conflictos, el año pasado el gobierno de Singapur invitó a Anna a participar en la ceremonia oficial de firma de la Convención de Singapur y a todos los eventos relacionados con la misma. Como todos se podrán dar cuenta, Anna es una verdadera experta en el tema que nos convoca y yo diría inclusive que es voz autorizada para hablar del tema, puesto que además Anna, como ustedes escucharon, pues estuvo presente y participó en la suscripción de la Convención de Singapur. Anna, eres bienvenida al Comité de Mediación. Por favor, siéntete en casa y a partir de este momento el foro queda abierto para tu presentación. Muchas gracias. Buenos días a todos y muchas gracias, Enrique. Me cansé nomás cuando estabas leyendo mi bio de todas estas cosas que estoy haciendo. Pero es un honor para mí estar aquí con todos ustedes y hablar de la Convención de Singapur. Yo creo que va a ser uno de los tratados internacionales que va a traer más ventajas y beneficios para todos y para todo el mundo, la economía internacional y para la sociedad en general. Y espero que al final de esta presentación ustedes estén de acuerdo.
Pero antes de empezar a hablar de la convención, me gustaría darles una idea de lo que pienso hoy en hablarles. Y si me oyen que me trabo un poquito, perdónenme, estoy acostumbrada ya a hablar en inglés, y tengo toda esta terminología tuve que traducir todo ayer porque tengo esta presentación en inglés y entonces generalmente la hago en inglés. Y así fue como conocí a Enrique hace como un mes haciendo esta presentación para otra organización en Europa. Y me encanta que me haya encontrado porque definitivamente yo soy una gran defensora y promotora de la mediación. Y este tratado va a ser bien beneficioso. Pero bueno, venga, les cuento cuál es mi agenda de hoy, cuáles son los temas que voy a hablar. Pues primero que todo, tengo entendido que hay unos mediadores y hay otras personas que están presentes que no son mediadores, entonces me gustaría darles un resumen en general de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Luego me encantaría hablarles de los antecedentes de la Convención de Singapur y para luego entrar en detalle a toda la convención y todos sus términos. Y al final voy a hablar de todos los beneficios y las oportunidades que va a traer para todos. Creo que al final es cuando vamos a tener la chance de hacer preguntas y responder preguntas. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta acerca de lo que estaré presentando, por favor, tomen nota y háganoslo saber al final. Pero bueno, empecemos entonces con una idea general de cuáles son los mecanismos alternativos de solución de controversias. Pues en general todos sabemos que hay una justicia tradicional y la manera tradicional de solucionar conflictos, que es llevar básicamente sus controversias. Estimada Ana, perdón la interrupción. Por cuestiones de economía de tiempo y debido a que los participantes, prácticamente todos, supongo, estamos familiarizados con estos mecanismos alternativos de solución de controversias, quizá convenga saltar, digamos, Okay, pasar claro. esta cosa, porque sí, todos los que estamos aquí somos especialistas, Perfecto. digamos, en mediación. Pero muchas Ok, gracias. perfecto. Ok, Gracias, para entonces, economizar tiempo. ok, claro. Entonces, solamente me gustaría realzar que me impresionó que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 17, provee que las leyes preverán mecanismos alternativos de controversias y le han dado un valor igual a estos mecanismos que al valor, que al derecho o a las alternativas tradicionales de resolver conflictos. Y, y eso me ha encantado y los felicito por esto. Eso no existe, por ejemplo, en la Constitución Política Americana. No existe una provisión que eleva los mecanismos alternos de solución de conflictos al mismo nivel. Y eso me impresionó bastante. Pero vamos a hablar del arbitraje y la mediación en el ámbito internacional, porque esto es parte de los antecedentes de por lo que terminamos con la Convención de Singapur. Y tiene que ver mucho por y promovió mucho que por eso termináramos con lo que hoy es la Convención de Singapur. En el ámbito internacional, la mediación no ha sido el mecanismo preferido para resolver conflictos y, y básicamente por dos razones. Primero, el acuerdo de una mediación internacional no provee ninguna finalidad a las partes. A veces es simplemente un contrato que si una de las partes lo incumple,
las partes tienen que otra vez llevar este contrato a la corte para tratar de ejecutarlo. Al mismo tiempo, para mediaciones internacionales no existía un marco legal internacional para la ejecución de acuerdos resultantes de una mediación. Y, y eso afectaba mucho que y las partes en una parte internacional siempre preferían entonces estipular y a tratar de arbitrar sus controversias si alguna sobresalía en su contrato, a diferencia de tratar una mediación, precisamente. Entonces, por eso fue que la Convención de Nueva York, por eso sobresalió y la Convención de Nueva York es una convención sobre el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras adoptada en 1958 y en efecto en 1959. Pero lo increíble de la Convención de Nueva York es que fue básicamente uno de los tratados internacionales más importantes del comercio internacional en la historia de la humanidad, precisamente porque le dio un impulso al arbitraje internacional como nada. Hoy en día, en agosto del 2020, la convención tiene 164 partes que lo han suscrito y su significado es increíble, a pesar de que solamente tiene 5 páginas de larga y tiene solamente 16 artículos. Pero lo importante, lo importante es que 80% de los países que existen en el mundo entero se han suscrito a esta convención y por eso es que el reconocimiento y la ejecución de sentencias arbitrales extranjeras es completamente fácil y conveniente casi en 80% de los países del mundo. Porque si un país se ha suscrito a esta convención de Nueva York, y ellos tienen la seguridad, cualquier país en el mundo, cualquier parte que entre en un arbitraje, tiene la seguridad de que, el laudo arbitral va a ser ejecutado en la mayoría de los países del mundo, convirtiendo el arbitraje en la manera número 1 de resolver controversias a nivel internacional, a diferencia de la mediación internacional. Entonces, otra cosa que influyó y está que forma parte de los antecedentes de la Convención de Singapur es la serie de conferencias de Global Pound. La serie de conferencias de Global Pound fueron 20 conferencias que se celebraron en 24 países del mundo y que determinaron y entrevistaron a todos los 4,000 participantes de estas conferencias y les preguntaron que la misión o el propósito era preguntarles cómo quisieran resolver controversias en el futuro y la mayoría y las conclusiones de esta conferencia fue que la mayoría de las empresas, de los abogados, de las personas relacionadas con manejar controversias, ellos están buscando eficiencia en los procesos de resolución de conflictos. Ellos están buscando más colaboración entre las partes y hay un interés global en el desarrollo de la mediación a nivel internacional por la naturaleza de la mediación, por la naturaleza de que la mediación es un proceso de resolver controversias que es basado en la colaboración y en sentarse a la mesa y tratar de encontrar alguna resolución para la controversia que no signifique simplemente llevarlo a un caso y a la corte o un tribunal. Pero al haber se dieron cuenta que a pesar de que todos los acuerdos la mayoría de los acuerdos en una mediación se cumplen voluntariamente por las partes, se dieron cuenta también que no había un sistema uniforme para la ejecución de acuerdos resultantes de una mediación internacional
como lo existía para el arbitraje con la Convención de Nueva York. Entonces, obviamente, eso influyó para que en el 2015 el Departamento de Estado de los Estados Unidos trajera a la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional una proposición de crear un tratado internacional que ofreciera un marco legal que ofreciera un sistema unificado para la ejecución de todos estos acuerdos resultantes de una mediación internacional a través de todas las jurisdicciones del mundo. Entonces, así fue como la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derecho Mercantil Internacional creó un grupo para trabajar y desarrollar este tratado. Y así fue como 85 países miembros de la ONU y más 35 NGOs trabajaron por 3 años desarrollando todos los términos de esta convención. Y en el 2018, la Organización de las Naciones Unidas, la Asamblea General, finalmente adoptó la convención y le dio el nombre de la Convención de Singapur y decidió que estaba abierta para la firma en agosto 7 del 2019. Entonces, en esa fecha, en Singapur, y como escucharon, tuve la fortuna de participar en esta ceremonia en el país de Singapur. Y lo mejor fue que a la convención para la firma oficial y la ceremonia atendieron los representantes y delegados de todos los países del mundo y en esa ceremonia básicamente tuvimos 46 países que fueron los primeros signatarios. Aquí pueden ver quiénes son los países que firmaron en agosto del año pasado. Como se pueden dar cuenta, México no está. Esto es un buen mapa que indica cuáles fueron los países que firmaron, cuáles los han ratificado y cuáles no han hecho ninguno de los dos. Si se dan cuenta, Canadá no lo ha firmado, Estados Unidos lo firmó y está en proceso de ratificación. México no lo ha firmado. Muchos países de Centroamérica ya lo han firmado. Colombia, Venezuela, Ecuador ya lo han firmado. Chile, Uruguay, India, y aquí está Singapur, y muchos países africanos y del Medio Oriente, como Saudi Arabia y Qatar. Australia no lo ha firmado y tampoco ninguno de los países de la Comunidad Europea, precisamente porque estaban en el proceso de Brexit. Entonces, en ese momento no sabían si toda la Comunidad Europea debía firmarlo como un bloque o solamente como cada país. Pero fue bastante, para mí, bastante sorpresivo que muchos de los países que formaron parte del grupo de la Organización de las Naciones Unidas que diseñó y construyó la convención no formó parte, pero lo que tengo entendido es que muchos de esos países están trabajando internamente para que las legislaciones y los congresos aprueben y ratifiquen la convención. Ahora, después de los 46 países que firmaron el primer día, se han sumado otros 6 a partir de agosto del año pasado. Esos otros países son Armenia, Chad, Ecuador, Gabán, Guinea-Bissau, Ruanda y Ghana. Estos, entonces, en total ya tenemos 52 países que en general
es una buena suma de países comparado con la Convención de Nueva York, que se demoró en 10 años para obtener más o menos 34 países que finalmente y finalmente llegar a lo que tenemos hoy de 164 países después de que ha sido adoptada desde 1958. Entonces, en general, pues la Convención de Nueva York se demoró muchísimo más en tener en tener suscriptores para su convención, pero como se dan cuenta, hizo básicamente famosa al arbitraje a nivel internacional, y eso es lo que se espera de que haga la Convención de Singapur para la mediación internacional. Pero, pero me gustaría hablarles de lo que es en detalle las provisiones y los términos de la convención, porque es importante aclarar que el alcance y la aplicación. Esta convención solamente aplica a acuerdos internacionales resultantes de mediación. Eso significa que si, por ejemplo, las dos partes no son de diferentes países, o la materia sujeta de la mediación no está relacionada o no es internacional, la convención no aplicará. También es importante recalcar que si el acuerdo no fue resultante de una mediación internacional, sino simplemente, por ejemplo, de una negociación entre dos partes internacionales, la convención no aplica, porque acuérdense, estos tres elementos tienen que aplicar para que la Convención de Singapur aplique. El acuerdo tiene que ser internacional o entre partes internacionales, y tiene que ser resultante de una mediación. También la convención específicamente excluye acuerdos que son concluidos o aprobados en el curso de un proceso judicial. O sea, si es una sentencia judicial y no un acuerdo de mediación resultante de una mediación internacional, no aplica. O si la materia del acuerdo es de familia o de herencia o de casos laborales o de controversias personales, tampoco aplica. La convención solamente aplica para casos comerciales y mercantiles. También la convención excluye todos los laudos arbitrales para evitar cualquier problema de aplicación con la Convención de Nueva York. Y lo hace bastante claro que esto simplemente aplica para mediaciones internacionales, y deja que la Convención de Nueva York aplica a laudos arbitrales. Otra de las características y ventajas de la convención es que reconoce que cada país tiene sistemas procesales diferentes, y en su artículo 3.1, que es el corazón de la convención, especifica que todos los países que suscriban a la convención pues se comprometen a que van a ejecutar los acuerdos resultantes de una mediación internacional, si una de las partes de esta mediación forma parte o es ciudadano o es una compañía del país que haya firmado la convención. Pero la Convención de Singapur es muy clara en que deja a cada país aplicar la convención de acuerdo a los sistemas procesales que tenga y no impone una manera específica de cómo hacerlo, de cómo ejecutar estos acuerdos. Otra de las ventajas también es que en el artículo 3.2 permite utilizar la convención como defensa si hay una controversia sobre un asunto resuelto en mediación. Permite a las partes invocar la existencia del acuerdo, y permite decirle a las tribunales de este país donde se esté
donde se esté trayendo la controversia, decirle, no, perdónenme, pero ya existe un acuerdo sobre este caso y sobre esta controversia, entonces esta parte o esta persona no tiene derecho a traer otra vez esta controversia a las cortes porque ya se ha resuelto en mediación. Y eso es en el artículo 3.2. Otra de las ventajas es la definición de la mediación. La Convención de Singapur reconoce que la mediación puede tener alrededor del mundo muchas definiciones y puede ser llamada de muchas maneras. Puede ser llamada conciliación, puede ser llamada buenos oficios, amigable componedor, evaluación neutral o negociación. Y por lo tanto, entonces reconoce que independientemente del nombre que se use, define a la mediación como el proceso por el cual las partes intentan llegar a un amigable arreglo de su controversia con la asistencia de una tercera o terceras personas, el mediador. Pero el elemento esencial es que el mediador no tenga la autoridad para imponer una solución. ¿Y por qué hacen esa definición? ¿Y por qué hacen esa diferenciación? Porque quieren diferenciar la mediación del arbitraje en general y quieren definir que esta convención va a ser aplicable no más a mediaciones o acuerdos que resulten de una mediación, en donde el mediador no haya tenido la autoridad de imponer la solución como lo hace un árbitro. Otra de las características y ventajas de esta convención es que especifica claramente los requisitos para hacer valer un acuerdo y en el artículo 4 especifica que las partes, una parte que quiere ejecutar un acuerdo de mediación en un determinado país, tiene que mostrarle al país y a los tribunales del país donde trae este acuerdo, que tiene que demostrarle que el acuerdo ha sido firmado por las partes, tiene que demostrarle evidencia de que hubo una mediación y de que el acuerdo fue resultante de una mediación. Y como evidencia se puede demostrar básicamente una constancia del mediador o de la organización que hizo o a través de la cual se hizo la mediación. Y también especifica las razones para negar su ejecución. Entonces, por ejemplo, provee que si una de las partes estaba incapacitada o, por ejemplo, si el acuerdo era nulo, inválido, o, por ejemplo, si las obligaciones acordadas todavía no se han podido cumplir porque la naturaleza de las obligaciones, pues entonces el país se puede negar a ejecutar el acuerdo al que le pidan que lo ejecute. Entonces, en general, las ventajas de esta convención es que va a promover el uso de la mediación a nivel mundial, porque al ofrecer un marco legal, pues primero que todo elevará el nivel de la mediación al nivel del arbitraje, porque como les explicaba, si la mediación no tenía un sistema legal, un marco jurídico que lo avalara, que le proporcionara la credibilidad al proceso, pues ya lo tiene ahorita con esta convención. Y eso, por consiguiente, va a facilitar el comercio internacional y va a promover una manera óptima y eficiente de resolver conflictos en general y va a fomentar una cultura de paz y un mejor porvenir de todos. Porque si lo que ahorita necesitamos es con toda esta crisis mundial y con el COVID y con toda esta problemas sociales y con la economía, cómo se está afectando por este virus, lo que necesitamos ahorita son básicamente maneras de promover la mediación. Como ustedes lo explicaban, los tribunales de todas partes del mundo han estado cerrados por
por el COVID, por la cuarentena, por muchos meses. Aquí, por ejemplo, en California, lo cerraron por 3 meses y luego los reabrieron en mayo, pero con limitadas excepciones. Se puede permitir ahorita casos y audiencias, y entonces todos los casos están básicamente, las cortes están básicamente súper congestionadas. Si estaban congestionadas antes, ahorita están peor. Y, y entonces cada día yo tengo llamadas de personas, de empresarios, de individuos que tienen problemas y que no pueden resolverlos ahorita porque no pueden llevarlos al tribunal. Y la mediación les ofrece una manera ideal de resolverlos. Y, y por eso me encanta hablar de esta convención y de este tratado, porque definitivamente le da la validez jurídica que necesitaba la mediación a nivel internacional y a nivel local. Y a mí me encanta, por ejemplo, esta frase que dice que el trabajo de la mediación y la reconciliación se trata también de una búsqueda profunda de justicia y transformación social, y no solamente un proceso de resolución de conflictos, sino que yo lo veo como algo que va más allá y que transforma la sociedad, puede transformarlo todo y puede redescubrir el espíritu humano que se ha perdido, destrozado, especialmente ahorita con esta crisis mundial. Una de las ventajas de la mediación que quiero hacer énfasis es que se puede hacer online. Estoy yo haciendo últimamente todas mis mediaciones en línea por Zoom. Por 2 semanas mi oficina reabrió y así fue como, esta es una foto mía haciendo mediaciones, poniendo unas máscaras, manteniendo a todas las partes 6 pies de distancia, pero lo podíamos hacer. Y, y esa es una de las ventajas grandes de la mediación. Pero ¿cuáles son entonces los pasos siguientes? Pues la convención entrará en efecto en septiembre 12 del 2020 porque ya existen más de 3 países que la han ratificado. Y entonces lo que necesitamos ahorita es más países para que la firmen y la suscriban, porque si más países la suscriban, va a ocurrir exactamente lo mismo que ocurrió con la Convención de Nueva York. Hay mucho más posibilidades de que la gente entre en mediación y utilice la mediación en general como proceso de resolver sus conflictos, porque tienen la seguridad y confianza de que va a ser ejecutado el acuerdo al que lleguen en cualquiera de los países que hayan firmado. Entonces, por eso siempre yo les pido a todos los participantes y a todas las personas que me escuchan promover la mediación y promover en general la Convención de Singapur, educar a la gente, educar a la comunidad, conseguir el apoyo de los gobiernos, de las empresas, de los que hacen las leyes, de los abogados y de todos. Y a mí me parece que incorporando cláusulas de mediación y de métodos alternativos de solución de controversias es una de las mejores maneras de promoverlos, porque si se dan cuenta, el arbitraje y sobre todo en el ámbito internacional, cada contrato que se relaciona a una transacción comercial siempre tiene una cláusula de arbitraje y por eso se le da entrada y por eso se invoca siempre un arbitraje. Y si hacemos lo mismo, incorporando cláusulas de mediación en todos los contratos y en todas en las transacciones, es una gran manera de introducir y promover la mediación. Yo también estoy, como escucharon, trabajando muy cercanamente con el American Bar Association. Y el American Bar Association en febrero 17 del 2020 adoptó esta resolución en la que urge a todas las naciones del mundo y a todos los países que lleguen a ser parte y suscriban, implementen la Convención de Singapur. Y es precisamente por eso también
el gobierno americano está en proceso ya de ratificar la convención y lo va a hacer próximamente. Y antes de terminar mi presentación, los quiero dejar con esta frase que me encanta y que creo que resume la importancia de la mediación. Y dice que 1 onza de mediación vale 1 libra de arbitraje y 1 tonelada de litigios. Y con eso, los dejo. Si tienen cualquier pregunta, cualquier información, por favor, contáctenme. Esta es mi información. Y estoy ya lista para cualquiera de las preguntas que tengan. Muchas gracias, Ana, por la espléndida presentación, clara, concisa, y nos permite volver a retomar este tema tan importante. Así que muchas gracias. Daré la palabra a el presidente de la Comisión de Arbitraje de nuestra Cámara, Alejandro Garrio Ramírez España, para que nos dé un mensaje inicial. Después tomaré yo la palabra para dar algunos elementos para enmarcar la discusión e invitaré a todos los participantes a hacer aportaciones. Y quiero dar la bienvenida a Paulina Telles Martínez. Ya lo había hecho, pero pudo acceder a nuestro link con cierto retraso porque tuvo una responsabilidad profesional que atender. Como decía yo, es la titular de la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia de la Secretaría de Gobernación, que tiene un papel importante en la más reciente iniciativa de Ley General de Medios Alternativos de Solución de Controversias, así que será muy importante también conocer su punto de vista y desde luego el de Martín de Jesús Muñoz Ledo de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Así que doy la palabra a Alejandro Garrio, por favor. Pues agradecimiento, Ana, por la magnífica presentación que ha llevado a cabo. Él está involucrado con el proceso de legislaciones y de reconocimiento de la validez tan enorme que tienen las mediaciones en el comercio internacional. Me encantó cuando Ana hizo referencia a la Convención de Nueva York y la importancia que ha tenido esta en el arbitraje internacional. Y digo que me encantó porque todos sabemos que la ICC en el mundo tuvo una influencia muy grande en la formulación y la aprobación de esa convención, la cual, conjuntamente con la ley de UNCITRAL, tuvo un efecto enorme en la aprobación, reconocimiento, aplicación del arbitraje internacional, ahora sí que en todo el mundo. Ahora nos encontramos ante una situación similar. El éxito del arbitraje en el mundo se ha debido a que la Convención de Nueva York y posteriormente leyes que han derivado de ellas, la ley modelo de UNCITRAL, que ha sido aceptada por muchos países, reconocieron la importancia de dos temas. Uno, el darle una validez y reconocimiento por parte de los gobiernos a la cláusula arbitral. Y segundo, el darle la obligación de los gobiernos de reconocer y darle eficacia al laudo arbitral. El arbitraje internacional ha tenido un reconocimiento y un éxito enorme desde 1958 a la fecha. Como mencionó Ana, muchísimos países, 150 y tantos países han aceptado la Convención de Nueva York y el éxito del arbitraje es algo que no se puede negar. ¿Por qué? Y ya lo mencionó Ana, la mediación no ha tenido ese éxito. Pues precisamente porque no se le ha dado reconocimiento a estas dos cuestiones que acabo de mencionar. No se le ha dado un apoyo oficial a el reconocer la cláusula de mediación. Y tampoco se le ha dado apoyo
por parte de los gobiernos a reconocer el acuerdo de transacción que hayan llegado las partes en un proceso de mediación. Y por lo menos el 50% de esto es lo que la Convención de Singapur pretende resolver. Lo que la Convención de Singapur, al igual que la Convención de Nueva York en el arbitraje, es que los gobiernos que adopten esa convención se comprometen a que los acuerdos derivados de la mediación sean ejecutados en el país en el que se presenta. La otra mitad no la menciona expresamente la Convención de Singapur. Sin embargo, sí está en la ley modelo de UNCITRAL, modificada en el año de 2018, precisamente para aceptar y adoptar, por lo menos en su lenguaje, todos los principios de la Convención de Singapur. La ley de mediación, que antes se llamaba Ley Modelo de Conciliación y cambió su nombre a Ley Modelo de Mediación, adopta los mismos principios de la Convención de Singapur y lo pone como un modelo a todos los países. De aceptarse esa ley modelo de UNCITRAL de mediación, como México aceptó a la ley modelo de arbitraje y que está en nuestro Código de Comercio prácticamente igual, nuestro Código de Comercio a la ley modelo de arbitraje, estaríamos entrando ahora sí que al concierto de las naciones en esta materia. Y de aceptar la ley modelo de conciliación de UNCITRAL, se estaría reconociendo la obligación del Estado mexicano de darle el reconocimiento a la cláusula de mediación. ¿Eso qué implicaría? El que antes de ir a un arbitraje o a un juicio, los jueces y los árbitros tendrían que exigirle a las partes que cumplieran su acuerdo de mediación. Eso lo que hace es importantísimo. Como nosotros sabemos, la mediación es un proceso totalmente voluntario, sí, pero nadie exige a una de las partes que firme una cláusula de mediación. Pero ya que firmó, lo menos que se puede esperar es que se cumpla y que se lleve a cabo un proceso de mediación de buena fe para tratar de llegar a un acuerdo final. Nadie le exige a las partes el que lleguen a ese acuerdo final de transacción como resultado de la mediación. Pero si ya llegaron a ese acuerdo final, lo menos que puede esperarse es que lo cumplan. Y es ahí donde tanto la ley modelo como la Convención de Singapur, de ser aceptadas, ayudarían enormemente al comercio internacional, como bien lo mencionó Ana, y a que el proceso de mediación se lleve a cabo. Mencionaba Toño la necesidad de complementar o de alguna manera el que haya una simbiosis entre la ley modelo de UNCITRAL y la Convención de Singapur y el proyecto de ley que se encuentra en el Senado. Qué bueno que están con nosotros los representantes y funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Gobernación, porque ante ese proyecto que se ha iniciado, el cual será motivo de mucha discusión, me voy a concentrar precisamente en los dos aspectos que mencioné: la obligatoriedad de la cláusula de mediación y la obligatoriedad para ejecutar el convenio de transacción. Yo siento que en el proyecto habrá que analizar cómo se puede incluir, primero, el aspecto especial de la mediación internacional. El proyecto de ley es prácticamente muy nacionalista. En México, en el arbitraje, hemos tenido un proyecto que es monista. ¿Por qué? Porque hay una sola ley, que es el Código de Comercio, que se refiere al arbitraje tanto nacional como internacional. Hay otros países en que tienen un proyecto dualista, en que tienen dos leyes, uno para la nacional y otro para la internacional. Yo estoy convencido que lo ideal sería el tener también para el proyecto de ley de mediación un proyecto monista que ha tenido éxito en el mundo. Sin embargo, también soy realista y me doy cuenta que el proyecto de medios alternativos de solución de controversias no está planteado exclusivamente para lo comercial,
sino que está planteado para todo tipo de controversias, excluyendo la materia penal. Entonces, hay que ser realistas y decir que todo el proyecto de ley de MAST es muy amplio y tener una situación monista que se aplicara para todos esos conceptos, tanto en lo nacional como en lo internacional, puede que sea difícil. Lo que sí podemos hacer y sí debemos de aspirar es a que por lo menos en materia comercial se tenga una ley que siga los lineamientos de la ley modelo de UNCITRAL y la Convención de Singapur. Y para eso llamo yo su atención a dos cuestiones que me han llamado la atención enfocados a los dos temas que he mencionado del proyecto de ley. Primero, en relación con la cláusula arbitral, se menciona lo siguiente. Se indica que el procedimiento de mediación será en todo caso voluntario. Muy bien. Salvo, y es una salvedad, cuando ese procedimiento provenga de un proceso judicial, o sea, ordenada por un juez, o cuando provenga de la firma de una cláusula de mediación. Entonces dice, o debemos entender que en ese caso no deberá de ser tan voluntario. Sin embargo, no establece el proyecto de ley qué es lo que se debe de hacer en el caso en el que haya un acuerdo de mediación. Nosotros lo que tenemos que sugerir es que en el caso en el que haya un acuerdo voluntario de mediación, ni los jueces ni los árbitros le den entrada o prosigan con el procedimiento judicial o arbitral hasta que las partes no hayan mediado. Yo creo que ese es el espíritu de la ley de UNCITRAL y es el espíritu bien de nuestro Código de Comercio en materia de arbitraje y debería de ser el espíritu en materia de mediación. Cuando se haya firmado una cláusula de mediación, no se puede seguir adelante ni con un juicio ni con un... Punto primero. Punto segundo. En lo que se refiere a la ejecución del acuerdo de mediación, obviamente el proyecto de ley de MAST le da una validez al acuerdo de transacción, pero únicamente en dos circunstancias. Cuando la mediación se haya llevado por conducto de un mediador autorizado, llámesele autorizado por el gobierno, por la autoridad correspondiente del gobierno, o cuando esa mediación haya surgido en uno de los centros de mediación. Se está quedando afuera, para efectos de ejecución, la mediación llevada a cabo por facilitadores, llamémosle mediadores privados. Y principalmente en el comercio internacional, pues son los mediadores privados que llevan a cabo esta función. No son los mediadores autorizados. Sobre todo, no hay una identidad de mediadores autorizados de lo que sería en México, de acuerdo con el proyecto de ley, o mediadores en otros países del mundo. Entonces, el limitar la ejecución de los acuerdos obtenidos en la mediación únicamente al caso de que provengan de mediadores autorizados sería dar al traste con la filosofía de la Convención de Singapur y de la ley modelo. Lo que se tiene que decir es que por lo menos en mediaciones internacionales no se deberá tener el requisito de que sea el mediador autorizado por el gobierno mexicano quien lleve a cabo la mediación. Pues estos son algunos comentarios que tuve, ahora sí que para abrir boca. Yo creo que no he entrado a lo que es el cuerpo en sí de la mediación, los requisitos de la mediación, la forma en la que se debe llevar a cabo la mediación, porque eso, aunque la ley modelo de UNCITRAL es muy amplia y el proyecto de ley también lo menciona, siento que está en una parte intermedia entre lo que es, a mi juicio, esencial para la mediación, la obligatoriedad de la cláusula de mediación y la obligatoriedad para cumplir con el acuerdo derivado de la mediación. Pues espero que el periodo de preguntas y respuestas sea muy amplio, sobre todo cualquier duda, sugerencia,
que nos puedan solicitar o formular los funcionarios de las 3 secretarías que acabo de mencionar. Creo que todo puede ser muy útil para seguir caminando conjuntamente en este sendero. Me da muchísimo gusto que se haya mencionado el que conjuntamente con la ICC, obviamente son los colegios de abogados, la Barra, la ANADE, el Ilustre y muchas otras instituciones que están enfocadas al beneficio de la mediación, quienes estamos totalmente inmersos en este proceso y estamos comprometidos totalmente al éxito del mismo. Muchísimas gracias, Toño, por haberme permitido el uso de la palabra, y yo espero que de todo este proceso salga algo muy positivo para la mediación, para el comercio internacional, que es en beneficio de la economía mundial y de la creación de negocios, de empleos y de riqueza. Muchas gracias, Alejandro. Eso esperamos y para eso estamos aquí. Antes de abrir el foro para recibir comentarios de todos los participantes que lo quieran hacer y desde luego los comentarios que tengan las autoridades que aquí están presentes, me gustaría incorporar algunos otros temas, además de los muy importantes tópicos que ya puso Alejandro sobre la mesa. Señalar que además, desde luego, de la Convención de Singapur, que es nuestro tema central, ya ha habido referencias de Alejandro a la ley modelo de UNCITRAL en materia de mediación, que precisamente señala que puede servir de base para promulgar leyes sobre mediación. Los grandes especialistas del mundo en materia de mediación que se han centrado en UNCITRAL para desarrollar esta ley modelo, precisamente lo hicieron para que sirva de base para promulgar leyes. Y me parece que al momento la nueva iniciativa de ley presentada en el Senado no ha utilizado como su base esta ley modelo y es momento de hacerlo, de incorporarla. Y también porque es propósito de la propia ley modelo que sirva a los países para aplicar la convención. Así que son instrumentos que van ligados. En materia de tratar de encontrar algunos temas en los que debamos de trabajar con la autoridad para mejorar y para robustecer este proyecto en esta iniciativa de ley, habría que tratar de meter el tema de uniformar la terminología y utilizar las palabras que se han utilizado en el mundo, a lo cual es la tendencia mundial. Y se trata de hablar de mediación y de mediador. Como sabemos, la iniciativa se refiere a 3 tipos de facilitadores: aquellos que están certificados, aquellos que están autorizados y aquellos que no están ni certificados ni autorizados. ¿A qué nos referimos en la Convención de Singapur y a qué nos se refieren a la ley, en la ley modelo? Pues desde luego a los mediadores privados, no certificados ni autorizados por un gobierno local. Y en ese sentido coincido con la percepción de Alejandro de que estamos frente a una legislación por el momento totalmente nacionalistas. La distinción que se hace a nivel conceptual entre mediación, conciliación y otras, la tendencia mundial ha sido la de que son términos intercambiables. Por otro lado, me gustaría referirme también en cuestión terminológica al acuerdo de transacción, que es la palabra que utiliza la convención y también utiliza la ley modelo para referirse al acuerdo de mediación. Entonces conviene utilizar la terminología que se utiliza en el mundo y no tratar de descubrir el hilo negro utilizando otra terminología muy nuestra. Otro tema muy importante vinculado con el propio acuerdo de transacción es que a nivel internacional lo suscriben las partes y solo las partes. No es indispensable que el mediador sea parte del convenio, lo cual ha funcionado de manera distinta en el contexto nacional. El tema o no de referirse en los instrumentos legales a los principios que rigen a la mediación es como referirse a las herramientas. Son elementos que los mediadores
debemos estar familiarizados con ellos, pero vemos que ni la Convención de Singapur ni la ley modelo se refieren a estos principios y parece que la legislación nacional propuesta pues está sustentada en estos principios y se desarrollan en la propia ley. Haría falta también contar con normas uniformes sobre el derecho de una parte para invocar un acuerdo de transacción en un procedimiento. Y como vemos en la legislación internacional se contiene una lista exhaustiva de los motivos para denegar el otorgamiento de medidas al ejecutar un acuerdo. Esto, digamos, de manera inicial para poner sobre la mesa la necesidad de armonizar terminología para que contemos, a final de cuentas, con 3 instrumentos jurídicos que estén armonizados y que funcionen adecuadamente. Me quiero referir muy brevemente a las ventajas que ofrece la ley modelo de UNCITRAL y también la Convención de Singapur. Se prevé la posibilidad de llevar a cabo una mediación institucional, es decir, que instituciones como ICC, como el Instituto Mexicano de la Mediación, como la Cámara Nacional de Comercio, puedan administrar esas mediaciones. Y también se permite expresamente el que por voluntad de las partes se refieran a las reglas de alguna institución determinada, cuestiones que están desconocidas en el proyecto de legislación actual y sobre el cual debemos trabajar para robustecerlo. Otro tema importante que contrasta la legislación internacional con la legislación nacional, tanto la vigente como la propuesta, es respecto de las circunstancias que puedan dar lugar a dudas justificadas acerca de la imparcialidad o independencia del mediador. A nivel internacional, la obligación es revelarla. Si yo soy pariente, si fui socio o soy socio, si fui patrón o soy empleado, si soy arrendador o arrendatario o lo he sido de alguna de las partes, la obligación es revelarlo. Y la voluntad suprema en materia comercial, pues es la voluntad de las partes, es la suprema ley de los contratos. No funciona así en la legislación propuesta para México, en donde se pretende mantener la prohibición de que quien ha tenido una relación con las partes no pueda actuar como mediador y quede impedido para ello, lo cual es una barbaridad, puesto que muchas veces precisamente la calidad o relación que ha tenido un mediador con las partes es lo que le facilita contribuir con las partes a llegar a un acuerdo. Si yo revelo que soy primo de una de las partes y mi primo es una gente muy complicada como lo es, pues si yo lo conozco y sé cómo llegarle, será en beneficio de las propias partes para construir el acuerdo. Hay que tener presente que el mediador no tiene conflicto de interés en el sentido de que no juzga y solamente ayuda a las partes a construir su acuerdo. La posibilidad de hacer propuestas es otra diferencia radical entre la legislación internacional y la nacional. Es práctica común en las mediaciones comerciales internacionales que el mediador abiertamente proponga, nunca imponga, propuestas de solución, cosa que se ve con gran escepticismo en la práctica de la mediación mexicana y que incluso se pretende prohibir en la legislación nacional. Ya lo dijo el licenciado Garrio, muy importante darle fuerza vinculativa al compromiso de mediar, tal como lo establece la ley modelo de UNCITRAL, y muy importante armonizar las reglas de la legislación nacional para la ejecución de ese acuerdo de transacción. Finalmente, otro de los temas que debemos tener en mente para esta armonización es la suspensión de la prescripción.
Y finalmente tendremos que discutir si conviene que la ley modelo sea adoptada por México como un capítulo del Código de Comercio, tal como lo preveía la iniciativa del 2017 y tal como el arbitraje encontró su cauce, o si se piensa mejor hacer una legislación especial para asuntos comerciales internacionales, o quizá lo más práctico, y me pronuncio de una vez en ese sentido, de tratar de robustecer la iniciativa actualmente en el Senado para que sea allí mismo donde se puedan incorporar estas normas de la ley modelo. Entonces, con esto trato de ampliar el panorama que nos puso Alejandro Garrio, desde luego con base en la espléndida presentación de Ana, y le pido a Alexa von Boveser, nuestra vicepresidenta, que nos ayude dándole la palabra y conduciendo el debate entre nosotros, y también con mucho interés escuchar a las autoridades. Muchas gracias a todos, y Alexa, te paso la batuta. Gracias. No te oímos. No, yo no le escucho, no sé los demás, ¿no? No. No. No te oímos, y quién sabe qué pasó, porque no se nota que lo tengas apagado el micrófono. Ya lo apagaste y quitaste. No sé si... no te oímos. Quizá puedas tratar... Ah, ya te oímos, creo. A ver. No. No. Enrique, no sé si quieras tomar la batuta mientras Alexa resuelve el tema de su micrófono. Todo gusto, Toño, a mí sí me escuchan. Te oímos perfectamente. Bueno, ¿por qué no comenzamos? Hay una pregunta que quiere hacer nuestro amigo Francisco González de Cosío, así es que el formato que establecimos es que pueda abrir su micrófono y hacerla de viva voz. Adelante, Francisco. Gracias, Enrique. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bienvenida, Ana, a México de forma virtual. Me ha interesado mucho tu charla y felicito a Enrique que, habiendo visto una persona experta como tú, le invite a dialogar con nosotros. Tu exposición me generó una reflexión y te tengo dos preguntas, si no es abuso de micrófono, Enrique, son breves. Y un pequeño comentario, dado todo lo que Alejandro Garrio y Antonio Prida han dicho. Mi reflexión es que es muy bueno lo que ha hecho Ana y que ha dado eco a Alejandro Garrio respecto de la Convención de Nueva York. La Convención de Nueva York creó un sistema mundial, y digo sistema en su sentido jurídico, porque gracias a ello, hoy por hoy puede hablarse de un sistema mundial de solución de controversias arbitrales. Entonces, recordar esa experiencia es útil con el Convenio de Singapur, porque necesitamos una convención que cree un sistema mundial, y por eso me gustó esa reflexión. Ana, mis preguntas son dos, una conceptual y una de práctica. La conceptual es sobre tu opinión sobre exactamente qué significaría que un convenio obligatorio de mediar signifique. En tu experiencia, veo que eres una persona con muchísima experiencia en Estados Unidos y en otras partes del mundo. ¿Qué contenido le han dado personas distintas y jurisdicciones distintas que han analizado que existe una obligación de mediar, sino que mediar tiene un alto componente de voluntariedad? ¿Qué ha significado la obligación a mediar? Y la segunda pregunta es sobre tu experiencia en mediación electrónica. En tu exposición hablaste sobre experiencia reciente que has tenido con mediaciones electrónicas. Yo recientemente estoy viviendo uno, y la experiencia que tengo yo, pero me gustaría conocer la tuya, es que la sorpresa que yo tengo es que, contrario al estado actual de cuestionamiento en muchas partes del mundo sobre la posibilidad de hacer esfuerzos serios y profundos y útiles como audiencias arbitrales o en este caso mediaciones, no solo si es posible hacerlo, sino es más eficiente que la forma de la realidad vieja.
La nueva realidad, creo, va a ser más eficiente que la vieja. Es más útil, es más conducente a lograr una buena mediación, hacerlo en forma virtual, por motivos distintos que no agoto, pero permite, por ejemplo, en tiempo real mucho estar dialogando cuando se está hablando con la mediadora, mientras que cuando está uno sentado con ella o en otra parte no se puede. Eso tiene una serie de eficiencias. En materia arbitral, las dudas que existen han sido disipadas de una manera que es mi experiencia, que no solo sí es posible, sino es más eficiente, pero me gustaría mucho conocer la opinión de alguien tan experimentado como tú. Y último comentario es, aprovechando que hay autoridades aquí y que veo la crema innata del medio de solución de controversias mexicano, hacer una aseveración que le pueda servir a la autoridad para tomar la decisión respecto a la Convención de Singapur y la adopción de la ley modelo de la UNCITRAL. Y es doble. Primero, la Convención de Singapur, la ley modelo UNCITRAL y derecho mexicano son perfectamente compatibles. No hay nada que detener para aplatanar, para tropicalizar esos instrumentos a derecho mexicano. Podemos hacer un cut and paste y adoptarlo y sería perfectamente compatible. Lograrían además, como dijo Ana, el mandato del artículo 17 constitucional, que es un mandato que le hace el legislativo, el constituyente permanente al legislativo y al ejecutivo, de tener leyes sobre mecanismos que no tenemos en materia mercantil. Y por último, que este esfuerzo que estamos vislumbrando, que se está retomando la idea de emitir una ley de mecanismos alternativos de solución de controversias, no le coleguemos los practicantes que estamos aquí y otros, pet projects, nuestros proyectos individuales o preferencias personales, que no se lo colguemos, porque la experiencia pasada que hemos vivido, me corregirán otros que están en este foro, es que cuando empezamos cada uno de nosotros a colgarle esferas a este árbol de Navidad, a aprovechar la ocasión que el legislador va a tomar cartas en este asunto, el resultado es que saboteamos el proyecto. Esa es mi reflexión y me interesará conocer la opinión de los demás. Bueno, pues gracias, Francisco. Me encantan todas tus reflexiones y comentarios. Entonces, quiero comenzar con tu primera pregunta acerca de si la mediación era efectiva cuando es obligatoria. Y lo que tengo, lo que he visto es que sí, estoy de acuerdo contigo. La mediación se basa en un principio de que es voluntario. Las partes vienen a mediar porque han decidido por su propia cuenta venir al proceso y traer su controversia a este proceso. Y entonces, obviamente, siempre va a influir si las personas son forzadas. Estaba hablando y estaba leyendo más, por ejemplo, de la mediación en Italia y en Argentina, donde tienen leyes que obligan a la gente a pasar por mediación, y en Colombia también. Y cuando antes de ir a la corte o al tribunal, al juicio, tienen que pasar por mediación y están obligados a pasar por mediación. Y lo que he escuchado y lo que he aprendido es que la gente no viene con la misma disponibilidad de cuando vienen voluntariamente. Y también aquí a veces las cortes y los jueces ordenan a las partes a ir a mediación y yo siento y me doy cuenta que no es lo mismo cuando las partes la obligan y no, la gente no viene de buena fe a tratar de arreglar el problema. Entonces sí creo que eso influye bastante. Tu segunda pregunta, ¿me recuerdas de qué era? Por favor, porque me acuerdo que habían 4 preguntas, ¿cierto? Es correcto, Ana, y perdón que te llené de preguntas, pero Sí, ¿cuál es la segunda? ¿Me acuerdas? I wish to pick your brain. Era uno, la fuerza obligatoria de la obligación de mediar, y 2, tu experiencia con la eficiencia de seguir mediaciones virtualmente. Oh, eso, estoy haciendo mediaciones online y me he vuelto la defensora número 1 de la mediación virtual. Y por eso es que estoy organizando una conferencia con la American Bar Association acerca de todo lo que es online dispute resolution, porque yo creo que ese es el futuro.
Eso es la única manera de que podemos continuar trabajando y ofrece una manera muy conveniente, muy segura y muy fácil de conectarse con la gente y hacer una mediación y ayudarlos. Porque ayer, por ejemplo, tuve una llamada de un cliente que es el presidente de una empresa y me estaba contando que la compañía está a punto de la bancarrota por cuenta de que los negocios se están disminuyendo. Ellos eran unos distribuidores de comida a restaurantes y obviamente ahorita que todos los restaurantes están cerrados, no les han pedido y obviamente entonces los empleados los están demandando porque los están despidiendo. Y entonces obviamente pudimos hacer una mediación rápidamente y es solamente para mí mandarles el link de Zoom y los tengo todos en una mediación. Creo los breakout rooms y hago la mediación de donde estén con multitud de partes y en diferentes lugares. Nadie tiene que salir de su casa, todo el mundo puede estar en seguro y tranquilo de que no se van a exponer a nada y es muy fácil y muy conveniente. Entonces yo soy la defensora número 1 de la mediación virtual. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Tenías otra pregunta? No, Ok. bueno. La tercera ya era una sugerencia. Entiendo que Alexa ya resolvió el problema del micrófono y ¿Ya me si escuchan? no tienes inconveniente, Enrique, que retome Alexa la conducción. Muchas Sí. gracias, Enrique. Adelante, Toño. Y Ale. ¿Ya me escuchan ahora sí? Perfectamente. Ok, una disculpa. Creo que sí, definitivamente existe en nuestro gremio estamos de acuerdo en que la unificación de las legislaciones locales va a ser necesaria para que realmente funcione la mediación internacional, obviamente con la adopción de la Convención de Singapur, como lo mencionaron Alejandro y Toño. Y bueno, yo nada más quería suscribir esa idea, ¿no? En el arbitraje ha sido muy útil que la legislación mexicana sea como la ley modelo de UNCITRAL, lo que sería idóneo en materia de mediación también, para que exista unificación a nivel internacional de la legislación. En una mediación internacional, sí elegimos un mediador internacional también, para evitar un tema de conflicto de interés, como se hace mucho en arbitraje, sería absurdo que la ley local, la legislación local requiriera que ese mediador estuviera autorizado o certificado previamente por organismos nacionales, ¿no? Porque eso le quitaría un elemento importante a la internacionalización de la mediación. Pero bueno, ese era un comentario. Tenemos una pregunta de Jorge Aguilar. Si quieres, te cedemos el micrófono, Jorge. Gracias. Detuve el coche, no voy manejando. Estoy muy agradecido por la exposición, Ana. Pues es una extraordinaria exposición y pues muchas gracias al comité de mediación que tuvo bien organizarlo. Ana, yo te preguntaría si consideras o has percibido, entiendo que estás en California, en una gran economía a escala y con una gran ascendencia latinoamericana o con una gran comunidad latinoamericana, si percibes que a su vez esta comunidad percibe de manera distinta la mediación, porque considero que en México la falta de proliferación o de consolidación de la mediación como medio alternativo de resolución de conflictos de preferencia o de referencia es por una cuestión cultural, de idiosincrasia del imaginario colectivo. Te preguntaría eso, y Antonio a su vez le preguntaría si considera que Singapur será un parteaguas junto con el post-COVID y que eso podría permear en México para que la gente, el imaginario colectivo, la percepción de estos medios alternativos tengan una exposición y un mejor posicionamiento. Gracias. Hola, no, gracias por tu pregunta. ¿Te refieres exactamente a ver, repíteme otra vez más o menos tu pregunta, por favor. Gracias. Bueno,
la realidad te preguntaba si la comunidad latinoamericana, ¿ves diferencia de la percepción de la mediación en la comunidad latinoamericana en Estados Unidos, o al igual que todos los ciudadanos, acude a la mediación y la utiliza? Ok, a ver, pues ven, te doy mi percepción en general. Estuve en Francia, por ejemplo, en febrero de este año, haciendo una presentación y he participado en muchas conferencias y presentaciones alrededor de Latinoamérica también. Y lo que me he dado cuenta es que los sistemas legales que se han basado en el derecho inglés, lo que es el common law, han acogido la mediación muchísimo más y se ha desarrollado muchísimo más que en los países donde el sistema legal es el sistema del civil law, que es basado en el código francés. Y por eso es que veo que también la cultura y el sistema legal han influido en el desarrollo de la mediación. Y lo que me he dado cuenta es que por el sistema legal, el sistema legal basado en el common law es dinámico, es basado en casos y está constantemente cambiando. Y asimismo es la mediación. Y asimismo es la cultura, son suplementemente prácticos y suplementemente van al punto. Y cuando me doy cuenta, cuando estaba enseñando derecho americano para abogados internacionales, me daba cuenta que costaba trabajo en volverse más resumido y más práctico, porque es la mentalidad y es la manera en que uno está acostumbrado en el sistema del civil law. Entonces, yo creo que eso impacta el desarrollo de la mediación en el sentido de que la gente no lo acoge de la misma manera, no le confía de la misma manera y lo formalizan demasiado, lo superregulan, a diferencia del sistema de las jurisdicciones con el common law, como Australia, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, donde la mediación se ha acogido y se ha adoptado y se ha vuelto el número uno, el número uno de la manera de resolver conflictos. Tengo entendido que de los 90% de los casos que se llevan y se entabla una demanda y se llevan a la corte, yo creo que por lo menos un 90% de esos casos se terminan resolviendo en mediación o a través de negociación entre las partes. Entonces, yo creo que últimamente ya no es una alternativa de solución de conflictos, especialmente aquí, sino que se ha convertido en la manera número uno, la manera primordial de resolver los conflictos. Eso no lo veo tanto en otras jurisdicciones y en otros países, pero yo creo que van en camino y lo que he visto es un anhelo y un deseo de todos, de muchísima gente hoy en día, de tratar de promover y tratar de establecer la mediación como el número uno sistema de resolver sus conflictos. Otra cosa también que quiero hacer énfasis es que me he dado cuenta que también la mediación, y sobre todo aquí en California, by the way, tiene la cultura de mediación más avanzada y se utiliza muchísimo la mediación en el sistema, precisamente porque el litigio, lo que es litigiar aquí en Estados Unidos es carísimo. Aquí existe una parte del proceso judicial que se llama el discovery, que no existe en ningún otro país del mundo y que realmente a eso sube los precios del litigio más que nada. Y obviamente los abogados y las partes están conscientes de eso y por eso también deciden tratar mediación en vez de gastarle el dinero a sus partes y pasarlos por el proceso de discovery antes de llegar a juicio. También el hecho de que exista un jurado, que son 12 personas de la comunidad, que son las que van a resolver tu caso al final, es demasiado riesgoso para los abogados y para las partes, porque uno nunca sabe cómo este jurado puede decidir en tu caso. Puede darte millones de dólares por una demanda que valía simplemente $100,000 o puede darte nada, y eso es muy riesgoso.
Y por eso las partes deciden tomar control sobre su caso y llevar su caso a la mediación. Y esos son todos los factores que han determinado a que la mediación sea tan acogida en el sistema americano y en el sistema general basado en el common law. Perfecto. Muchas gracias. Si quieren contesto la pregunta que se me hizo brevemente, y sí considero que la actual coyuntura de COVID, la actual coyuntura de la presentación de la iniciativa de ley ante el Senado y la disposición también de adoptar la Convención de Singapur y la ley modelo, pues es el momento perfecto para ir por lo mejor, para que funcione bien nuestra mediación, tanto a nivel nacional como internacional. Y me gustaría hacer un pequeño paréntesis en nuestra sesión de preguntas y respuestas y de comentarios para evitar que se nos venga el tiempo encima, como decimos en México, y me gustaría escuchar de Martín Muñoz Ledo, de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues su percepción de lo que estamos aquí comentando, si es que este tema está en el radar de la autoridad, cómo nos sugiere que nos acerquemos formalmente a la Cancillería, ante el canciller, para persuadirlo respecto de la conveniencia de que se suscriba la Convención de Singapur y de que se adopte la ley modelo. Desde luego también muy interesados en conocer la opinión de Paulina Telles Martínez de la Secretaría de Gobernación respecto de su percepción de lo que aquí se discute y también de cómo podríamos abordar eficazmente a los legisladores, al Senado. Desde luego hemos estado en contacto con la oficina del senador Julio Menchaca, pero tratar de hacer equipo con la Secretaría de Gobernación para remar en el mismo sentido, que es que contemos con una ley nacional adecuada, pero robustecida con estos temas de la mediación comercial internacional, que como decía Francisco, son perfectamente compatibles con la legislación nacional y solo tendrían que hacerse algunas adecuaciones, y desde luego escuchar la opinión de Guillermo Madrigal de la Secretaría de Economía, si tiene interés en hacer uso de la palabra. Entonces, Martín, te daría yo la palabra y desde luego volvemos después al orden de nuestros participantes. ¿Sí me escuchan? Te escuchamos muy bien, gracias. Gracias, licenciado Prida, por la invitación que nos ha hecho para participar en esta muy interesante reunión. Creo que podemos recoger muchas ideas para poder impulsar seguramente la firma y la ratificación de la Convención de Singapur. Voy a tratar de ser muy breve. Entiendo por cuestión de tiempo, tal vez voy a partir de dos puntos, uno general y uno particular respecto a cómo la Secretaría de Relaciones Exteriores, en concreto la Consultoría Jurídica, está trabajando con este tema. Definitivamente este tema está en la parte central del radar de la Consultoría Jurídica. Hemos estado trabajando arduamente con este instrumento. Hemos realizado consultas con la finalidad de fundamentar ante el canciller la necesidad de que el documento se firme y se lleve a cabo su ratificación. Efectivamente, es un trabajo que estamos realizando precisamente, y como ya se comentó aquí, para cumplir con la disposición del artículo 17 constitucional, para de alguna manera terminar con el trabajo que la Cancillería ha venido realizando ante UNCITRAL. Como ustedes saben, la delegación mexicana en UNCITRAL, en el grupo de trabajo donde se negoció esta convención, pues fue una pieza clave, fue líder para la preparación de la convención, inclusive de la ley modelo. Por lo tanto, estos puntos que estoy exponiendo, pues de alguna manera muestran el que efectivamente está en el radar. En lo particular,
es importante señalar que nos hemos acercado a instituciones como la de ustedes, nos hemos acercado a expertos en temas de mediación, de solución de controversias, para conocer cuál es su punto de vista respecto a que México se firme, se adhiera a la convención. Y asimismo también nos hemos acercado con los tribunales de justicia de los diversos estados de nuestra república. En términos generales puedo decirles que la reacción es positiva, existe apoyo para que se lleve a cabo dicha firma y ratificación. Un punto tal vez un poco difícil, y esto creo que ya ha quedado o está siendo superado, y es que hace aproximadamente un año había quienes pensaban en que México firmara y ratificara el instrumento internacional, y había otros que pedían que además de que se llevara a cabo esta ratificación y la firma, obviamente, se adoptara también la ley modelo. Creo yo que hemos venido avanzando. Siento yo que hay una hegemonía ya en que proponen que México firme y se adhiera al instrumento, y que entonces también adoptemos la ley modelo. Lo único que sí por ahí hemos encontrado es que ahora con la propuesta de Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, hay algunas opiniones que piden que la materia comercial sea legislada en otra ley, que no quede un poco en la indefinición de lo que sería la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Pero yo creo, o creemos en la Cancillería, que este es un punto que los legisladores, y escuchando a los expertos, escuchando a la Secretaría de Economía, Gobernación, más que a la Cancillería, tendrán que solucionar, ¿no? Entonces, mi conclusión es que vamos adelante, estamos preparando, tenemos un documento prácticamente ya terminado para presentar al canciller, con la finalidad de obtener su visto bueno y poderlo presentar a la Consejería Jurídica de la Presidencia, y de esta manera, si ojalá podamos obtener pronto su aprobación, poderlo presentar ante ya sea para llevar a cabo la firma y proceder posteriormente a la ratificación del documento. En términos generales es lo que les puedo adelantar. Creo yo que son buenas noticias, espero que ustedes también así lo vean, pero igualmente estamos a la orden de todos ustedes, y yo creo que igual podemos seguirnos articulando con la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Economía, en la cuestión institucional, como parte del Ejecutivo, para poder impulsar esta iniciativa. Pues muchas gracias, licenciado Muñoz Ledo. En efecto, nos da muy buenas noticias, y queremos que sepa que la Cámara Internacional de Comercio pues es un aliado de la Cancillería, y que nuestro comité de mediación hará todo el esfuerzo que sea necesario para ayudarles a robustecer el documento que están preparando, para apoyar y para participar en cualquier ocasión que se nos invite, para remar pues en el mismo sentido que usted lo está planteando. Así que estamos completamente alineados, y dele por favor nuestros saludos al consultor jurídico de nuestra parte, al licenciado Alejandro Celorio Alcántara, y dejemos la puerta abierta para futuros desarrollos. Muchas gracias. Y preguntaría a Paulina Telles Martínez si tiene interés en el uso de la palabra para que nos dé su percepción de las cosas. Sí, nos está escuchando Paulina. Laura. Me parece que no, Toño. ¿No? Sí, Porque hace un... Pero a lo mejor salió un momento. Bueno, si la escuchamos en un momento, pues encantados. Y finalmente Guillermo Madrigal estará por allí, querrá hacer uso de la palabra de la Secretaría de Economía.
De no ser así, podríamos continuar con el orden. Alexa, te devuelvo la batuta. Muchas gracias. Sí, claro que sí. Gracias, Toño. Bueno, pues la siguiente pregunta que tenemos es de Diana Cuevas. No sé, Diana, si te gustaría hacer tu pregunta. Gracias. A ver si Ana me puede contestar, o a ver si me puede contestar sobre su very personal opinion about the opt-out options del Singapore Convention. Está muy mal el sonido, Diana. Diana, se oye muy distorsionado tu. Sí. A ver, voy a mover. Sí, por favor. A ver, no sé si me oye un poquito mejor. No se oye muy bien, se oye como con algún ruido adicional. A ver, ahora. Me estoy moviendo de los televisores. No sé si ya me oigo mejor. No, no se escucha muy bien. No. No sé si convenga que mandes la pregunta por escrito y la leemos nosotros. La voy a mandar mejor. Gracias, Diana. Al siguiente, yo lo escribo. Ok. Y entonces seguiría Julio Oso con la pregunta que escribió, pero si quieres decirla, Julio, hacerla oralmente, también lo agradeceríamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfecto. Primero que nada, bueno, sumarme a los agradecimientos. Muchas gracias, Ana. Creo que la exposición nos da a todos un mejor panorama de lo que se trata la convención. Igualmente agradecerles al licenciado Antonio Prida y Alejandro Garrio por las contribuciones. Mi pregunta va encaminada y está relacionada con el artículo 3.1 que mencionaba Ana al principio de la presentación. Y básicamente consiste en qué normas procesales se tienen que aplicar en caso de que las partes derivadas o que las partes en un acuerdo de mediación o derivado de un acuerdo de mediación internacional no señalen cuáles son las aplicables. Ok, hola Julio, gracias por tu pregunta. El artículo 3 de la Convención de Singapur, reconociendo que todos los países tienen diferentes procesos, no impone un sistema procesal específico para ejecutar un acuerdo de mediación. Simplemente provee, y ese es el corazón de la parte más importante de la Convención de Singapur, es que dice que siempre y cuando un país se suscriba a la convención, se compromete a reconocer y a enforzar acuerdos de mediación internacional de acuerdo a sus propios procesos. Entonces, les da la libertad de escoger sus procesos y de acuerdo a lo que esté, de acuerdo a lo que sea tradicional para ese país. Ok, perfecto. Ahora, perdón que aquí me extienda. Me parece que, y a diferencia de la Convención de Nueva York, donde sí se habla expresamente de partes o de estados contratantes, aquí la convención me parece que no es muy explícita en ese sentido, ¿no? Entonces, mi pregunta encaminada a si cualquier estado que no haya, o cualquier parte en un estado que no la haya suscrito y ratificado, pudiera, en su caso, aplicarla. Los países tienen que firmarla y ratificarla para que sea aplicable, o si no, obviamente no va a aplicar. Y mira nomás la Convención de Nueva York, a medida que más países la firmaron, más países la empezaron a implementar y más países empezaron a desarrollar su proceso y el arbitraje internacional se volvió más común. Pero no, un país la tiene que firmar y ratificar para que sea aplicable. Si no, no es aplicable. Es como cualquier otro tratado internacional. Si no lo han firmado, no están obligados y no los cubre. Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias. Claro, de nada.
Ok, entonces ya nos mandó su pregunta por escrito Diana Cuevas. Si quieres, la leo. Dice, I want to know Anna's personal opinion regarding the, dice out, pero supongo que es opt-out options signatory states have. While they can be part of the Singapore Convention, however, they can opt not to apply the convention if the government agents or agencies of the government are party of the controversy. ¿Qué opinas, Ana, de esta pregunta que nos hace Diana Cuevas? Ok, ella lo que se está refiriendo es a las reservas. Un país puede firmar la convención haciendo reservas y, por ejemplo, en el caso de Irán, Irán firmó la convención de Singapur con la reserva de que si el gobierno o cualquier entidad gubernamental era parte de una mediación, la convención de Singapur no iba a aplicar. Y esas son las clases de provisiones que los países pueden escoger. Pueden escoger a quiénes van a aplicarles y hacia su gobierno le va a aplicar y pueden hacer reservaciones al firmarlo. Excelente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Ya tenemos pocos minutos para terminar la sesión, entonces no sé si... Carlos, ¿tienes tú una pregunta? Perdón, Enrique. Y bueno, Carlos también había levantado la mano y Enrique, nada más que lo hicieron físicamente, así que no sé quién lo hizo primero. Carlos. Adelante, Enrique. Gracias, Carlos. Agradecerle, por supuesto, a Ana esta magnífica presentación que nos dio, sobre todo la generosidad de compartirnos su tiempo. Como todos hemos visto, Ana es una mediadora sumamente productiva, con mucho trabajo y bueno, pues desde que yo la invité no tuvo ningún tema en compartirnos. Desde que planeamos la sesión en el interior del Comité de Mediación, el título que escogimos fue precisamente la Convención de Singapur, la joya de la corona. Y esto tiene que ver porque si a algo le faltaba a la mediación, no me voy a detener hablando de los múltiples beneficios que todos sabemos que tiene la mediación. Lo único que le faltaba era un reconocimiento internacional a la posibilidad de los acuerdos que se lograran en la mediación, pues que tuvieran un mecanismo, un instrumento, como está en la Convención de Singapur, para que se ejecutaran. Entonces, literalmente, pues por eso es la joya de la corona. Yo le quiero preguntar a Ana, en su experiencia como mediadora internacional, ¿qué más podemos hacer nosotros concretamente en México para seguir promoviendo y literalmente educando sobre el uso conveniente de la mediación y sobre todo en mediaciones de carácter internacional? Pues me parece perfecto lo que están haciendo con esta clase de presentaciones, porque yo creo que todo es acerca de educar al público, educar a la comunidad, educar y promover la mediación en general en todas partes. Y yo creo que están en el lugar y están haciendo todo lo que tienen que hacer al hacer presentaciones como esta. Y obviamente lo que esta ley que ustedes están pensando, esta ley que está pasando por esto now, no la he leído en detalle, pero lo que escucho es que va a promover la mediación en general y lo que tienen es nomás que tratar de mirar que sea consistente con la ley modelo que va a proveer cuando firmen la Convención de Singapur. Y obviamente eso también sería lo que más recomendaría, que ojalá México firme la Convención de Singapur y la ratifique y la implemente a través de usando el modelo de leyes, y ojalá eso pueda promover y ayudar mucho a promover la mediación. Muchas gracias, Ana. Pues ahora sí, Carlos, muchas gracias por cederme el uso de la palabra. El micrófono está abierto para ti. Bueno, más que una pregunta a Ana, que me gustó mucho su exposición,
es un mensaje a los representantes del Poder Ejecutivo que están aquí, desgraciadamente nadie del Poder Legislativo, que es que impulsemos, si tenemos la experiencia desde 1993 con la ley modelo de UNCITRAL en materia de arbitraje, como dijo Alejandro Ogarrio hace rato, para los dos tipos de arbitraje, el nacional y el internacional, y ha probado funcionar muy bien. No hemos multiplicado normas para el nacional, para el internacional, no inventamos el hilo negro, adoptamos la ley modelo de UNCITRAL, que no es una imposición extranjera tampoco, porque hay malinchismo también a veces en esto, sino que tuvimos nuestro delegado en UNCITRAL, que fue el maestro Barrera Graf, destacadísimo mercantilista. Entonces, como dicen, si no está roto, no lo arregles. ¿Por qué no adoptamos la ley modelo de mediación UNCITRAL que compagina perfectamente con todo lo que es nuestra reglamentación en materia de arbitraje, que va perfectamente con las convenciones que hemos firmado en materia de arbitraje y, por supuesto, con la de Singapur, que ojalá firmemos y ratifiquemos? Y si además quieren hacer una ley de medios alternativos para materias distintas a la mercantil, para otro, pues está muy bien. Finalmente, no sé cómo lo van a aplicar una ley federal a lo civil, o eso va a entrar dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que se está federalizando también. Pero yo opino que para lo mercantil nos deben dejar la ley modelo de UNCITRAL y la Convención de Singapur. Y lo demás, que tratemos de avanzar en otros temas, porque lo mercantil ya está muy explorado. Por supuesto, lo que dijo Antonio Prida sobre prescripción me parece fundamental. No pueden obligarnos a estar en un procedimiento de mediación que te impide interrumpir prescripción, porque sería perder un derecho. Pero nada más son comentarios, no son preguntas. No sé si Paulina Telles ya está aquí, de regreso estaba hace rato. Nomás decirle que me da mucho gusto que esté aquí ahora. Tiene muy buena experiencia, un estirpe de abogados muy destacados en su familia, y pues me da mucho gusto que esté aquí otra vez en la práctica profesional, ahora desde el Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias, Alexa, por la conducción de las preguntas y respuestas. Salvo que estuviera por allí Paulina Telles y quisiera tomar el uso de la palabra. De no ser así, un comentario final de preocupación y de invitación a que trabajemos haciendo la tarea que nos toca, es que en efecto percibo en ciertos sectores de nuestros colegas mediadores nacionalismos exacerbados. Hay la percepción entre algunos colegas mediadores y entre algunas autoridades de que la labor que hemos hecho nosotros en particular en ICC, sobre todo en el acercamiento que tuvimos con la Secretaría de Economía en el sexenio anterior, era con algún propósito de sacar la mediación de manos de los mexicanos para entregarla a mediadores internacionales y en ese sentido causando daño a la mediación nacional. Nada más lejano que ello. Lo que queremos hacer es que suceda lo mismo que ha sucedido en el arbitraje, en donde destacados árbitros y abogados de parte mexicanos han destacado en la arena internacional, y vemos a muchos colegas, algunos de mi despacho, que son abogados de parte o árbitros en asuntos internacionales que no tienen punto de contacto con México, y así representando a gobiernos extranjeros, a partes extranjeras, sin ningún complejo. Al contrario, el propósito es ampliar el ámbito de actuación de los mediadores mexicanos en la arena internacional. Y esto pues hay que tratar de transmitirlo, de explicarlo, y de que no se vea a la internacionalización de la mediación como un enemigo de la mediación nacional. Son campos distintos, complementarios, y lo que queremos y por lo que estamos luchando es por ampliar la actuación de nuestros mediadores y por facilitar la solución de controversias a nivel internacional mediante la mediación. Con esto, pues les doy las gracias a todos por haber participado, muy especialmente a nuestra expositora. Ana, muchas gracias por haber dedicado tu tiempo. Creo que nos volviste a recordar
temas importantes y nos ayudaste a poner sobre la mesa temas que habremos de resolver los mexicanos en estas futuras fechas. Así que muchas gracias a todos y seguiremos trabajando en este mismo proyecto. Gracias, Laura Altamirano, también por la coordinación y a mis vicepresidentes. Buenos días. Gracias a todos. Gracias a todos. Ana. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, Ana. Muchas gracias, buenos días. Gracias, Enrique.